Es un placer estar el día de hoy con ustedes. Agradezco a Dios la oportunidad que me concede de estar con ustedes. Y en los últimos meses de mi vida me he dado cuenta de algo. Es que a donde quiera que yo llego, veo que donde quiera tengo familia. Les agradezco a Dios por ello, hermanos, porque puedo sentirme en confianza, puedo sentirme tranquilo, porque aquí está una familia en Cristo. Aleluya, amén. Antes que nada me presento con ustedes. Mi nombre es Isaí Ramos. Soy originario de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Tengo 26 años de edad y estamos trabajando para poder seguir predicando el Evangelio de Cristo en diferentes partes del mundo. Quisiera presentarme normalmente como lo haría en el idioma que se necesita predicar en aquel lugar. No soy muy bueno para hablarlo, pero pues le echamos ganas y yo creo que usted va a estar más familiarizado que yo ahorita por el mundial, ¿verdad? Ok, me presento con ustedes en ruso. ¿Sí me entendieron, verdad que sí? Aleluya. Es interesante, ¿no? Es interesante este asunto. Y es que no es sencillo aprender el idioma ruso, no es sencillo. Sabe que yo tuve una experiencia hace aproximadamente unos 8 meses. Tuve una experiencia en Ciudad Juárez, Chihuahua. Tuve la oportunidad de estar con un grupo de rusos. Entre ellos había rusos, ucranianos, bielorrusos. Pero yo había estado aprendiendo el ruso. Sin embargo, recuerdo que en una ocasión estaba una jovencita de unos 19 años. No era muy alta ella, porque la mayoría estaban grandísimos. Bueno, ella no era muy alta. Pero recuerdo que cuando estaba yo ahí, ella estaba aferrada a que yo hablara en ruso. Y cuando ella me escuchó hablar en ruso, recuerdo que ella hizo algo exactamente como lo que voy a hacer yo. Recuerdo que se cruzó de brazos y hacía un gesto como este. Así como que... y lo decía esto. Oh, no, нет, ты говоришь по-русски плохо, плохо. Que significa, oh, no, tú hablas ruso malo, terrible. Le digo, gracias por los halagos, ¿verdad? Con esos halagos, con ese ánimo, sí aprendo. Y es que uno se enfrenta siempre a ciertas barreras cuando tiene unos planes de poder predicar el Evangelio de Cristo en diferentes lugares, en diferente entorno. Y ya hace algunos años el Señor le plació llamarme a su obra, primeramente de una forma general. Sin embargo, hemos caminado para poder estar el día de hoy aquí delante de ustedes y poder compartirles un poco de los planes que tenemos, qué es lo que hemos hecho, quiénes somos y qué es lo que queremos hacer en un futuro próximo. Bueno, les comparto así rápidamente porque quiero tomar un tiempo para predicar también la palabra. Y hace algunos tiempos, hermanos, recuerdo que el Señor me permitió empezar a trabajar dentro de su obra. Yo acepté a Cristo en mi corazón a la edad de 14 años. No sé si aquí hay alguien de 14 años, pero yo recibí a Cristo a la edad de 14 años. Y fue una experiencia tan radical en mi vida que desde ese día yo empecé a servir a Dios con muchas dificultades, con muchas deficiencias, con muchas pruebas, con luchas y todo lo que usted se pueda imaginar. Pero gracias a Dios nos permite hoy estar delante de ustedes. Y en los últimos años estuvimos trabajando dentro de la plantación de iglesias juntamente con mi grupo de la Escuela de Misiones, CAMAD, y estuvimos trabajando dentro de 2 etnias, la etnia de los purépechas y lo que fueron los mazatecos en Huautla de Jiménez, Oaxaca. Gracias a Dios, como grupo pudimos plantar 2 iglesias en las cuales ahorita están ya funcionando dentro de 2 etnias de México. Y ese es el mismo plan que tenemos hacia un futuro próximo para poder trabajar primeramente en lo que es Ucrania en la actualidad. Y el proyecto es expandir el reino dentro de la Federación Rusia-Ucraniana juntamente con la iglesia establecida. En todo el mundo hay iglesia, hermanos. En todo el mundo hay iglesia, aunque sea poca, pero hay iglesia. Y lo más correcto es siempre trabajar juntamente con la iglesia que ya está establecida, porque ellos conocen la forma, la manera correcta de trabajar en las áreas. Y es que surge un fenómeno muy interesante dentro del país de Rusia y el país de Ucrania. Solamente de nuestro movimiento de Asambleas de Dios, sorprendentemente, mientras que en México, en el último informe que aparecía, en un libro que nos dieron, aparecía que había alrededor de 13,708 aproximadamente centros de reunión de Asambleas de Dios aquí en México.
Está interesante el número, ¿verdad? Como que sí marca ya un poquito la historia. Pero cuando yo empiezo a investigar y empiezo a platicar con un pastor de Asambleas de Dios de Ucrania, me doy cuenta de algo sorprendente. Que en Ucrania y en Rusia, siendo países libres desde hace 26 años, donde tienen libertad religiosa, libertad de predicación, donde su religión principal es la ortodoxa, y te das cuenta de esto, y me di cuenta que en nuestro concilio de aquel país tan solamente son 33 iglesias. Aleluya. 33 iglesias para 47 millones de habitantes de ucranianos y 150 millones de habitantes rusos, y la extensión más grande del mundo. Y me preguntaba yo, hermanos, ¿sí podré meter los 150 millones en las 25 iglesias? Aleluya, ¿eh? Yo creo que a lo mejor sí, ¿no? Si meto 7 millones en cada una, probablemente sí. Pero es imposible. Entonces la necesidad más importante es la plantación de iglesias. Y estamos trabajando en la actualidad para poder juntar un grupo, hacer un equipo de trabajo y poder trabajar dentro de aquel lugar. Y en los últimos meses he estado platicando con Dios, he preguntado a Dios cómo es que hay que hacer las cosas. Y cuando tú preguntas a Dios, ¿qué crees? Dios responde. Dios habla en nuestra vida. Dios es un Dios que habla. Y en los últimos meses, en diciembre, el Señor me ministraba y me daba un lugar estratégico, y es la ciudad de Dnipropetrovsk, del estado de Dnipropetrovsk, Ucrania. Así de sencillo, ¿verdad? Todo lo podemos pronunciar, Dnipropetrovsk. Sencillísimo, ¿verdad? Bueno, así a veces Dios tiene que tratar y darnos nombres de cosas extrañas para que le creamos. Y si Dios nos permite, hermanos, tenemos una planificación de poder establecer una iglesia matriz dentro de la ciudad de Dnipropetrovsk, Ucrania, con el fin, hermanos, de en un futuro poder ser de bendición para otras ciudades. Pues este lugar es estratégico debido a que es el centro de la industria y del comercio de Ucrania. Y Ucrania es conocida como la puerta para entrar a Rusia. Así de sencillo. La forma en la que estaríamos trabajando, hemos estado teniendo algunas reuniones, y si Dios me permite, en el mes de junio pienso reunirme con un grupo de misioneros ruso-americanos. Estos son cristianos, son los sobrevivientes a la antigua URSS. Entonces, si Dios nos permite, estamos buscando la manera de poder trabajar en conjunto, la iglesia ruso-americana, la iglesia mexicana, y buscar conectar también con la iglesia de Ucrania en un tiempo, pues un futuro próximo, que es lo que estamos deseando. Y dentro de este ámbito, hermanos, se enfrenta uno con muchas barreras y muchas circunstancias que hay que enfrentar. Y es que cuando usted llega a una cultura diferente, se topa con cosas extrañas. Y yo recuerdo que tengo una amiga que ella me decía, mira, no, donde yo estoy, uno de los platillos principales es el murciélago asado. Aleluya, ¿verdad? ¿A alguien se le antoja el murciélago asado, hermanos? Así asadito, sabroso, al carbón, ¿verdad? Aleluya. Es igualito que una chuleta, no, nada más que es de rata voladora. Ahora imagínense. Y todos los misioneros se enfrentan a ciertas barreras, algunas en la comida, algunas en otros ámbitos. Y he escuchado de algunas personas que van al Amazonas, y cuando lo van al Amazonas, como allá en unas regiones no conocen la licuadora, ni los extractores, ni el molcajete, bueno, para sacar el extracto de los jugos, pues agarran las cositas, se las meten a la boca, la mastican, ¿verdad? Suavecito, y luego ya ¿verdad? Lo sueltan todo, lo juntan y aleluya. ¿Alguien quiere tomarlo? Se llama masato. Esto lo hacen en el Amazonas. Y son cosas extrañas que a veces se enfrentan en las diferentes culturas. Pero cuando hablamos de enfrentar una cultura eslava, como son los eslavos, todos los exsoviéticos, cuando hablamos de una cultura de esta magnitud, nos damos cuenta que hay que enfrentar una barrera todavía más extrema que esto. Algo más difícil que comer murciélago. Algo más difícil que tomar el masato que toman en el Amazonas. Aleluya. ¿Usted cree que hay algo más difícil que esto? Padre de la gloria, ¿verdad? ¿Qué será? Y es que cuando yo tuve la oportunidad de estar en una reunión con ellos, tuve varias experiencias. La segunda experiencia que me llamó la atención es que yo no sé si usted haya visto en alguna ocasión a dos personas pelearse por una cabeza de ajo asada.
¿Usted lo ha visto? ¿No ha visto a dos personas pelearse por una cabeza asada? Bueno, yo tampoco lo había visto, ni pensé que lo hubiera visto. Pero cuando yo vi que dos personas se pelearon por una cabeza de ajo asada, fue sorprendente, pero más sorprendente cuando la agarró, le dio el mordidón y le hizo sabroso, aleluya. Diga, aquí sí hay palabras de aliento, gloria a Dios. Pero eso no lo es sorprendente, sino que lo sorprendente es que antes de que yo fuera con ellos, a mí ya me habían advertido de algo. El hermano que me llevó con ellos me había advertido de una experiencia que había tenido él, que había marcado su vida fuertemente. Y recuerdo que el hermano me dijo, mira, cuando yo estuve en una iglesia de ellos, tuve una experiencia interesante, y es que cuando yo me bajé del púlpito, el anciano de la iglesia, el pastor, me habla y me dice, hermano, los hermanos de la iglesia te quieren bendecir. Aleluya, ¿eh? Bendición. ¿Quién le dice no a una bendición? ¿Ya? Cuando hablamos de bendición, flojito y cooperando, ya paso apresurado, ¿verdad? Porque así es esto. Dice que el hermano rápidamente se acercó, dice que había una fila como de 20 hermanos rusos, grandes, unos chicos, de todas las edades, formaditos 20. Y él va y se para enfrente de ellos. ¿Y cuál es su sorpresa? Que cuando se para enfrente de ellos, dice que un hombre ruso lo agarran con las dos manos y le da un beso en la boca, bigote con bigote. Padre de la gloria. El hermano cuando me la estaba platicando me dice esto, no, Isaí, no te imaginas, esto no fue lo más difícil, lo más tremendo es que todavía ni agarraba aire cuando llegó el segundo. Y luego el tercero, dijo, y luego se agarraba la cabeza del hermano y dice, no te imaginas. Estaba frustradísimo el hombre. Pero ¿qué diferencia existe en que te cuenten algo a que te pase algo parecido? ¿Verdad que hay una enorme diferencia? Bueno, pues a mí me tuvo una experiencia parecida, no igual, parecida, tranquilo, relájese, ¿no? Relájese un momento. Y recuerdo que en ese momento había conocido a algunos de ellos y en un momento estaba platicando el pastor de la iglesia, de ahí local en Ciudad Juárez, estaba ahí, estaba yo y estaba un joven ruso ahí. Y estábamos platicando ahí entre español, inglés y todo ahí, mocho, señas y de todo asunto, como nos damos a entender. Pero de pronto él trataba de hablar español y en eso dice lo siguiente, nos dice, dice, ¿puedo yo pedirte algo? Digo, sí, adelante, ¿qué requieres, no? Uno amablemente, pues uno le dice, ¿qué es que necesitas? Y en ese momento él dice lo siguiente, dice, ¿puedo yo besarte? Cuando él dice esto, yo volteo a ver al pastor y le digo, a él le hablan pastor. El hermano que estaba ahí, de repente cuando escuchó esto se quedó como que medio trabado, como que quedó tartamudo y ¿cómo? ¿Va? Porque no creo que aquí hayamos reaccionado tan rápido, ¿verdad que no? Y el asunto se puso ahí medio dramático. Pero de pronto recuerdo que nos hablaron y nos dijeron, ya vámonos, y pum, pues nos desaparecimos rápidamente y nos fuimos, ¿no? Nos salvamos, evitamos la situación. Pero después de esto, habíamos ido a unos eventos, habíamos ido a evangelismo, ellos tenían algunos programas, yo andaba ahí de colgado con ellos, y sí, la verdad, ¿no? La verdad, ya andaba ahí nomás con ellos. Y recuerdo que ya al final, cuando ellos ya se retiraban, yo me regresaba a mi casa, estábamos todos despidiéndonos muy a gusto, algunos nos abrazamos, otros nos despedimos. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Que estaba platicando con este mismo joven y platicaba con él es una persona muy seria, tremendamente seria, un rostro erguido, serio, tranquilo. Me dice con unas palabras sencillas, dice, yo quiero pedirte algo. Y pues a mí ya se me había olvidado. Ya se me había olvidado la situación. Y le digo, sí, le digo, ¿qué necesitas? Cuando yo le dije, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que quieres? Él me dice lo siguiente, me dice, ¿puedo yo besarte? Aleluya. Cuando él me dice esto, en ese momento dije, empecé como que a sudar frío.
¿Sabe lo que significa esto? Lo que es sudar frío, esos momentos tan incómodos de la vida, que sientes que va y te viene por todos lados, que se siente el asunto tremendo. Aleluya, dice. Y yo estaba pensando, ¿qué le digo? ¿Qué le digo en esos momentos? Y sino que de pronto volteo hacia atrás y veo que estaba la misionera. Dije, no, hombre, aquí soy. Vi que estaba la misionera, ella había estado varios tiempos en México. Dije, esta entiende las señales, escuchó todo lo que estaba pasando. La volteo a ver, le echo una mirada tremenda, esas de, sácame de aquí, ¿verdad? Rápidamente. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Que cuando yo hago estas señales, ella hace exactamente esto. Se volteó, hermano. Se volteó. Me dejó solo, me abandonó. ¿Sabe lo que significa que te abandonen en los momentos más importantes de tu vida? En los momentos más críticos de tu vida. Bueno, pues yo sí sé, ¿verdad? Cuando ella se voltea, literalmente, hermano, se me acabó el mundo. Sí, se me acabó el mundo. En esos momentos empecé a pensar y a decir, ¿qué hago? Me desmayo, salgo corriendo, ¿qué hago? Y de pronto decía algo dentro de mí, decía, bueno, dije, si le digo que no, voy a ofender su cultura. Pensando como misionero, ¿no? Si le digo que no, voy a ofender su cultura. Pero si le digo que sí, voy a ofender la mía. Había un dilema tremendo ahí el asunto, ¿no? Pues había un dilema tremendo, pero ninguna era una buena opción. Entonces no sabía qué decir, qué hacer. Y esto pasó en cuestión de segundos. Y en esos momentos estaba así, le decía al Señor, ¿qué hago? Ayúdame. Y de pronto venía un pensamiento a mi mente y decía, ¿será así, Señor? ¿Será hoy el día? Y en esos momentos dije, bueno, si ni modo, dije, pues que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Dije, a ver luego cómo me la saco. A ver luego cómo le hago para quitarme esta amargura en la vida. Y cuando yo ya estaba a punto de ceder, porque estaba a punto de ceder, y ya iba a decirle que sí, bueno, ni modo, dije, pues ya que no. Cuando ya estaba a punto de ceder, de pronto llega un joven y nos abraza a los dos. Cuando nos abraza, yo ya no me acuerdo qué pasó. Yo solamente me acuerdo cuando este joven empuja al otro hacia atrás y le dice, oh no, and now kiss me. This is not here, it's in Russia. Oh no, me beses. Esto no es aquí, es en Rusia. Cuando él hace esto, hermano, me desaparezco rápidamente. ¿Y qué cree? Le di gracias a Dios como nunca en mi vida lo había hecho. Créame que usted hubiera hecho lo mismo. Ahora la pregunta es, ¿usted qué prefiere? ¿Murciélago asadito? ¿La bebida del Amazonas? ¿O una bendición rusa? Estamos hablando de bigote con bigote y labial con labial. ¿Sí me entendió, verdad? Qué tremendo, ¿no? Pero sabe que son cosas que uno tiene que atravesar y tiene que romper sus barreras transculturales, porque el deseo de nuestra vida es que la gente conozca de Dios. Y después me decía el hermano que me llevó, dijo, ¿para qué evitar lo inevitable? Le dije yo, pues mientras hay que correr, ¿no? Pero son cosas que uno tiene que hacer y enfrentar cuando uno desea que la palabra de Dios pueda llegar al corazón de otros. Y es que es hermoso, hermanos, cuando nosotros cantamos alabanzas a Dios y le decimos al Señor que Él es el único Rey de gloria, ¿verdad? Cuando le cantamos al Señor, incluso alabanzas y nos gozamos en su presencia. ¿Verdad que es hermoso cuando estamos aquí en la presencia de Dios? Pero ¿qué pasa cuando, mientras nosotros disfrutamos de su presencia, y hay otros que no lo hacen en otras partes del mundo? Usted a veces canta ese canto que dice de la siguiente manera. No soy buen cantante, pero hay un canto que dice así: mereces la gloria y la honra. Levantemos nuestras manos adorándote, Señor. Pero qué si te digo que la gente de Rusia, la gente de Ucrania necesita declarar las mismas palabras y decir: Прихисуктивяя, Азвалою, чудеса свой великий
il lupo ti viajaslina, Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Oh, ti velik, ti prekrásný velik, i drugova niet jak ty, i drugova niet jak ty. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Porque no hay Dios como nuestro Dios, ni quien pueda hacer las obras como las que Él hace y Él hará en nuestra vida, en nuestro México y en otras partes del mundo. Porque es necesario que esa palabra se cumpla donde dice: y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor de sus vidas. Aleluya. Así, en ese mismo espíritu, yo te voy a pedir que vayas a tu Biblia en el libro de Josué capítulo 2. Y yo quiero hablarte de un tema que yo considero importante, porque para que la obra de Dios, hermano, pueda seguir avanzando en nuestra vida y pueda cumplirse esta palabra y pueda la gente declarar que Jesucristo es el Señor, es necesario que el pueblo tome parte de esta obra. Es necesario que la gente tome parte de ello. Es necesario que nosotros como mexicanos tomemos parte de esta obra, no solamente a nuestro interior, sino también a nuestro exterior. Es decir, tener un crecimiento global e interno y externo para que el nombre de Dios sea glorificado en todo el mundo. Amén. Vamos a Josué capítulo 2, versículo 1 en adelante. Con un amén cuando lo tengas. Antes de leerlo, vamos a hacer una pequeña oración. ¿Qué le parece? Así como está, cierre sus ojos y dígale al Señor: quiero que hables a mi vida. Espíritu Santo, te rogamos, Señor, que seas tú a través de nuestros labios, a través de nuestra vida, que seas tú, Señor, hablando de una manera especial a todos nosotros, Señor, tanto a mí, Señor, como a cada uno de tus hijos que están este día presentes, Padre. Te lo pedimos creyendo en el nombre de Jesús. Y si hubiese algo que estorbe, sea quitado en tu nombre, Señor, para la honra y gloria tuya. Amén. Dice la palabra de Dios, Josué capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice así: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba, ¿cómo? Rahab. Y posaron ahí, y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, saliendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa. Esa es la palabra, ¿verdad? Es interesante, hermanos, los sucesos que habla la Escritura. Y es que cuando hablamos de estas escenas, hablamos de la vida de Josué, hablamos de ciertos panoramas que sucedieron en la historia. Hablamos de sucesos que marcaron hasta cierto punto la historia de todo un pueblo. Esta es la realidad.
Hay milagros en la Escritura que fueron tan trascendentales que todos nosotros los podemos recordar e incluso los cantamos cantos, ¿verdad? Donde dice que de las cosas maravillas que Dios hizo en el camino, en las trayectorias. Y en uno de ellos cantamos cantos como los muros caen, ¿verdad? Donde hablamos de que los muros caen y todas esas cosas. Y es interesante porque son de los milagros que fueron más trascendentales en la Biblia. Son de los milagros que trascendieron más fuertemente en la Biblia. Milagros como cuando se abre el mar, milagros como la caída de los muros, fueron milagros trascendentales que dieron oportunidad a un pueblo para poder establecerse y poder establecer el reino de Dios en la tierra. En el caso del pueblo de Israel, Dios había prometido años atrás una tierra prometida, había prometido un lugar, una tierra donde ellos pudieran asentarse y poder establecer un reino. Estas eran las circunstancias que Dios quería para su pueblo. Y esta es la realidad que la historia nos presenta de cómo Dios se glorificó para poder establecer su reino. Porque todos estamos de acuerdo aquí, ¿verdad? Que Dios quiere establecer su reino todavía sobre la tierra, ¿verdad que sí? En los tiempos pasados era un reino físico. En nuestros tiempos actuales es un reino espiritual, un reino diferente, donde ahora no solamente abarca una nación, sino abarca la humanidad entera. Porque es necesario que el reino de Dios sea expandido y podamos llegar a diferentes lugares. Ese es el deseo de Dios, establecer su reino en esta tierra. Y en los tiempos pasados, en los tiempos de Josué, Dios deseaba establecer su reino. Y en ese tiempo, hermanos, dice la palabra que había muerto ya Moisés. Ya Moisés no estaba en ese momento. Había tomado su lugar Josué. Y Josué, una de las primeras acciones que él hace es hacer algo que había hecho anteriormente Moisés con ellos. Envió espías. Envió espías. ¿Por qué envió espías? ¿Cuál razón sería para enviar espías? Anteriormente habían ido Josué, había ido Caleb y habían ido otros 10 espías a espiar Canaán. En aquel tiempo habían reconocido una tierra, pero sin embargo pasaron los años y las cosas tuvieron que haber cambiado después de un tiempo. Pero dice que Josué mandó 2 espías hebreos, 2 siervos de Dios, 2 siervos del pueblo de Dios a aquel lugar. Y es interesante esto, hermanos, porque nosotros tenemos que espiar la tierra. Sí. ¿Qué significa espiar la tierra? Significa reconocerla, darnos cuenta cuáles son las circunstancias que están pasando en nuestro alrededor. Imagínese, hermano, que a lo mejor yo no supiera, ¿verdad? Cómo está el asunto acá en la Baja California Sur. Y de repente pues yo vengo de Chihuahua, vengo en tiempo de invierno y digo, no, pues me llevo una chamarra así bien caliente y vengo aquí y me topo con otro asunto, con un calorón terrible, ¿no? Entonces es un choque porque no he espiado la tierra, no sé cómo es la tierra aquí. A lo mejor yo pienso que aquí hace un friazo, no sé, puedo imaginarme lo que sea. Pero es importante espiar la tierra para darme cuenta de las cosas, de cómo es que se mueve, cuáles son las necesidades que existen, cuáles son sus debilidades, ¿Qué se necesita para poder entrar a aquel lugar? Esto es la realidad. Y es que cuando hablaba yo un poquito acerca de Rusia, por ahí me contaron una historia que sucedió hace algunos años. Y hace unos años México había hecho unos tratos con Rusia y había hecho unos tratos de exportación de miel. De miel, esa miel virgen que usted come, rica, sabrosa. Bueno, de esa miel habían hecho unos tratos. Y dicen que en este trato iban a enviar un cargamento de miel hacia Rusia, de aquí en México. Pero a las personas que hicieron este trato nunca se percataron de ciertas cosas que eran importantes. Y dice que aquellos hombres pues agarraron y envasaron la miel, la pusieron en frascos de vidrio y las mandaron en los frascos de vidrio y las llevaron en un cargamento, en un avión para que se llegaran hasta aquellos lugares. Pero ¿cuál cree que es la sorpresa? Que nunca se dieron cuenta y nunca se percataron de lo que podía suceder cuando esta miel en frascos de vidrio llegara a Rusia. Porque Rusia es un país muy, muy frío. ¿Usted ha agarrado un vaso de vidrio y lo ha metido al congelador?
¿Sí lo ha hecho? ¿Qué pasa, hermanos? Paz. ¿Verdad? Se truena. Cuando llegó el cargamento, dicen que llegó el cargamento con la miel en frascos de vidrio, apenas tuvo la oportunidad de estar en contacto con el frío, ¡pum! Tronó toda la miel y se desperdició y se hizo un desastre terrible. ¿Por qué no espiaron la tierra? Porque no se dieron cuenta de las cosas que son importantes de ver cuando se hace una negociación. Bueno, lo mismo sucede cuando nosotros deseamos establecer el reino de Dios. Tenemos que hacer un estudio, una investigación de cómo es que suceden o que son las cosas en cierto ámbito. Por ejemplo, yo puedo hacer un sondeo alrededor de toda esta colonia alrededor y darme cuenta cuáles son las necesidades fundamentales, cuáles son los santos patrones de aquí, en qué cree la gente, cuáles son sus necesidades y según lo que yo vea es lo que yo voy a hacer. Pero si yo no sé, no reconozco de ello, bueno, pues me voy a quedar como, pues, ¿qué es esto, no? Si a ustedes les hablo ahorita, ¿usted conoce a Benito Juárez? ¿Qué va a decir? Pues la mayoría hemos escuchado a Benito Juárez, ¿no? Pero si le hablamos de otro fulano de allá de otras partes del mundo, donde ustedes, no, pues ese quién sabe quién será, ¿no? Pues no sabemos. ¿Por qué? Porque no está dentro de nuestro ámbito. Entonces es importante hacer el reconocimiento de la tierra antes de establecer o poder conquistar un reino. Si no se hace el reconocimiento, nos pasa lo que a Hitler, nos pasa lo que a Napoleón. Nos acaba el invierno y nos mata y nos sepulta en medio de la tierra, ¿verdad? No investigaron, terminaron sepultados en la nieve en el invierno ruso. Así que, hermanos, es importante reconocer la tierra y es por eso que Josué había mandado a 2 espías a reconocer la tierra. Sabía que era importante ir a aquel lugar y mirar cómo es que era el lugar, cómo estaba construido, cuáles eran sus debilidades, cuáles eran sus cosas más importantes. Y cuando ellos fueron, iban como espías. Yo no me imagino que llevaban una playera que decía soy hebreo, ¿verdad que no? ¿O usted sí? Si usted fuera un espía y fuera a algún otro lugar, imagínese que fuera a una mezquita y luego se ponía aquí soy cristiano, ¿verdad? ¿Usted cree que pasaría como espía? ¿Verdad que no? Bueno, tuvieron que hacer algo para poder infiltrarse. Se pusieron a lo mejor una túnica diferente, se disfrazaron diferente, porque interesantemente en Jericó había una sola puerta y era vigilada por los soldados. Entonces tuvieron que haberlo checado de ver, no, pues parece, no, pásale normal, parece de los normales, de los mercaderes que había, bueno, pues que le pase, ¿no? Esto es importante, hermanos, porque esto tenía que suceder para que ellos pudieran reconocer la tierra. Pero ¿sabe qué es lo interesante de esto? No es cuando espían la tierra, ni es la parte en la que yo quiero centrarme. Yo quiero hablarte de un tema que se llama pequeñas acciones que marcan la historia. Porque en la vida hay acciones que pueden marcar tu historia. Hay acciones que pueden trascender en tu vida. Hay acciones que aunque sean muy pequeñas pueden ser demasiado trascendentales en tu vida. Y dice la historia que cuando habían llegado los espías, habían llegado a aquel lugar, habían estado en aquel lugar, por ahí el rey se da cuenta de que los espías están en su tierra. Oiga, si yo fuera el rey y me doy cuenta que los espías están en mi tierra, lo primero que voy a hacer es la bilis. ¿O no? Sí, voy a hacer la bilis. ¿Por qué? Porque tengo unos soldados incompetentes que están en la puerta y los dejaron entrar. O sea, hay una razón justa para hacer corajes. Y me imagino que el rey hizo corajes. Hizo la bilis primero que nada. Y en medio de su desesperación dijo, tráiganlos, recupérenlos inmediatamente. Oye, tuve que haber movilizado a la mejor anteriormente el ejército, no lo sé. Pero algo tuvo que hacer rápidamente en esos momentos. Pero por ahí alguien dice, ¿verdad? Dice que se dieron cuenta que estaban en la casa de Rahab. Estaban en la casa de Rahab. ¿Quién le dijo al rey que estaban en la casa de Rahab? ¿Quién le dijo? ¿Algún chismosillo por ahí? ¿Algún traidor? No lo sabemos, ¿verdad? Pero sí sabemos
que se dieron cuenta de que estaban en la casa de Rahab. Y dice la historia que estos hombres van, los soldados van a la casa de Rahab. Cuando van a la casa de Rahab, van a preguntar, van a investigar, van a decirle que lo saque porque sabían que estaban con ella. Esto era la realidad, sabían que estaban con ella, ahí en su casa. Y interesantemente, yo no creo que hayan llegado tocando la puerta y decirle: buenas tardes, Rahab, venimos de parte del rey y queremos que saques a los hombres que están adentro, ¿no? ¿O usted sí cree que hizo esto? Oye, yo hubiera sido soldado, agarro y hasta con el hombro, con los pies, ¿verdad? Patadas, te tumbo la puerta. Para poder entrar era cuestión de la seguridad de toda una nación. Era justo. Era común poder hacer esto. Y sin embargo, hermanos, dice la historia que estos hombres llegan a la casa de Rahab. Y cuando llegan a la casa de Rahab, Rahab se encuentra en una situación muy interesante. Rahab se encuentra en una situación en la que ella puede decidir entre entregar a los espías o salvarles la vida. Dos opciones: salvarles la vida o entregarlos. Oiga, entregarlos a lo mejor, pues si le daban su buen dote, ¿no? Y no, pues por participar en la toma, ¿verdad?, de los espías, pues te vamos a dar tus moneditas de oro, un vestido bonito y a lo mejor hasta un lugar en el reino. Suena bonito, ¿no? Suena interesante el asunto, suena así como que pudo haber sido. Pero ¿sabe qué es lo que me llama la atención? Es que Rahab toma una decisión contraria a esto. Rahab decide apoyar y ayudar a los espías hebreos. ¿Pero por qué lo hace? ¿Por qué Rahab decide apoyar a los espías hebreos? ¿Por qué ella decide ir en contra de su reino? ¿Qué sucedió? Y es aquí, hermanos, donde entra algo muy misterioso y a la vez muy interesante. Y la historia, la palabra nos explica un poco. Y es que en un versículo dice, Rahab hace una declaración y dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Cuando Rahab hace una declaración y dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, hay reconocimiento. ¿Por qué no le dijo: sé que su Dios hebreo les dio la tierra? He escuchado. No, dijo: sé que Jehová. Reconocimiento. ¿Cómo pudo haber reconocido Rahab al Dios de Israel? Oiga, hermano, si algo corre rápido, ¿qué son? Los chismes, ¿verdad? Los rumores. Y los rumores se habían movilizado a tal grado que toda la gente en Jericó había escuchado de los hebreos, había escuchado de las maravillas que venía haciendo su Dios. Oiga, habían escuchado de cómo su Dios los había librado de los egipcios y había matado al ejército de Faraón y los había ahí metido ahí en el mar, ¿verdad? Y habían escuchado otros rumores interesantes porque el pueblo de Israel ya venía ganándole a varios reinos. Había derrotado a Og, a Sejón, ¿verdad? Eso que habla la escritura. Pues eran cosas interesantes que se escuchaban, pero lo que más me marca a mí es que Rahab tuvo que entender que el Dios de los hebreos era un Dios de misericordia. Porque mientras el Dios de los cananeos, el Dios de estos hombres, era un Dios perverso, era un Dios malvado, que exigía la sangre de vírgenes, existía la sangre de inocentes para saciar su sed de muerte. Y ella estaba escuchando que del otro lado había unos hebreos que tenían un Dios que era un Dios misericordioso, que había venido haciendo favores interesantes en la vida de su pueblo. Oiga, hermano, después de haber escuchado todas las perversiones que hacía el Dios de ellos y escuchar de un Dios de misericordia, una esperanza. Después de haber escuchado y de haber sufrido una vida diferente, una vida difícil, porque ella había vivido una vida de prostitución. No sabemos por qué llegó ahí, pero no creo que haya sido de lo más placentero para ella. Oiga, una vida difícil, una vida donde toda la gente trataba con ella de lo peor.
Y en su pueblo había un Dios perverso, malvado, que cada rato exigía sangre y más sangre y solamente traía puras desgracias. Cuando tú vives una vida así y escuchas a lo lejos que hay un Dios bueno, que hay un Dios de misericordia, que hay un Dios que puede cambiar, un Dios que ha hecho misericordia con su pueblo, un Dios de amor, un Dios de esperanza. Llega a nuestro corazón la intriga, el deseo de escuchar de Él. Y esto fue lo que tuvo que haber pasado con Rahab, hermanos. Ella tuvo que haber escuchado de este hombre, de este Dios, perdón. Y dice la historia, hermanos, que ella se para en unas circunstancias donde ella tiene que decidir y tomar una acción que podía trascender en su vida. La acción entre salvarle la vida o no salvárselas. Pero dice la escritura que ella decide y lleva su decisión a la acción para salvar la vida de 2 espías. Aleluya. Y dice la escritura que si un vaso de agua le das a uno de sus hijos, será recompensado. Ahora imagínate lo que es cuando tú le salvas la vida. Qué interesante es esto. Porque dice la palabra que cuando ella estaba con los soldados, ella pudo haberlos entregado, pero ella dice, sí, aquí hubo 2 hombres. Quizás les hubiera dicho como siempre, ¿no? Aquí había 2 hombres, pero se hizo de noche y la puerta estaba abierta y se fueron. Y luego les dice esto, y luego les dice con sabiduría, con sigileza, les dice, pero vamos, a prisa, no vaya a ser que se les vayan a ir, ¿verdad? Inteligente la mujer, inteligente, sagaz, buscando la manera de hacer una acción buena, porque era una oportunidad para ella. Y dice que esta mujer a los soldados los manda afuera, los hace que se vayan. Y luego después dice que llama a los espías y les dice, yo puedo ayudarlos, yo puedo hacer que ustedes salgan de aquí. Y dice que ella ata una cuerda a la ventana, porque Rahab vivía en los muros de Jericó. Los muros eran grandes, eran anchos, como de 10 metros por 10, así grandes, fuertes. Y había casas intermedias. Y Rahab vivía en una casa de ellas. Y en la parte superior estaba el ejército vigilando alrededor. Pero dice que Rahab ató una soga a su ventana y les dijo, yo puedo sacarlos. Y en medio de la negociación, ella les dice, yo les puedo ayudar con una condición. Cuando ustedes vengan, quiero que perdonen mi vida y la vida de mi familia. Parecía buena la negociación, ¿verdad? Una vida por vida. Y dice que hace una negociación y dicen, está bien. Los espías dicen, está bien, no hay ningún problema, solamente te pedimos una cosa. Cuando nosotros vengamos, a este lugar, cuando estemos aquí, queremos que la soga que has atado a la ventana permanezca en ella, permanezca allí atada. Y que cuando nosotros estemos aquí, queremos que tú y tu familia esté dentro de la casa. Si tú y tu familia están en la casa cuando estemos aquí, entonces tu vida será salvada. Pero si no, no nos hacemos responsables. Dice que Rahab estaba en la soga, los bajó, los sacó de tal manera que fueron libres. Llegaron nuevamente a su casa, llegaron a Sittim, allá aquel rumbo, llegaron para aquellos rumbos y en aquel lugar hablaron con Josué. Josué aprobó el trato que se había hecho. Y dice la historia que tiempo después estaba el ejército hebreo rodeando todo Jericó. Todo Jericó. Y estaba a punto de suceder, hermanos, uno de los milagros más sorprendentes de la historia bíblica. Oiga, era imposible penetrar esos muros. Y dice que Josué hizo como Dios le había mandado. Y dice que dio una vuelta el primer día hasta llegar al séptimo día. Y el séptimo día dice que dio 7 vueltas. Dicen que cuando esto sucedió,
el pueblo juntamente con los sacerdotes ahí empezaron a hacer gritos y empezar a hacer un escándalo tremendo en aquel momento. Dice que de tal manera, hermanos, que hubo algo sorprendente. Algunos dicen un temblor, yo no sé, yo solamente sé que fue Dios. Pero dice que en esos momentos empezaron a tronar los cimientos de los muros de Jericó. Empezaron a quebrarse los cimientos a tal grado que quedaron en tierra todos los escombros juntamente con su ejército, porque el ejército estaba en la cima. Dice que los muros cayeron sobre tierra. Todos los muros cayeron en tierra. Y en estos momentos el pueblo de Israel estaba tomando la ciudad. Pero ¿sabe qué es lo que más me sorprende? Es preguntar esto, ¿verdad? Darme cuenta de esto. ¿Qué pasó con la casa de Rahab? ¿Qué pasó con la casa de Rahab? La casa de Rahab era parte de los muros. ¿Qué pasó con esa casa? ¿Qué pasó con los que estaban dentro de ella? Dice la historia, ¿verdad? Nos habla del milagro sorprendente de esos muros. Pero cuando los muros caen, en la casa de Rahab seguía colgada la soga. Y ella estaba dentro de su casa juntamente con su familia. Porque Dios nos habla y nos dice, si has decidido llevar tu vida a una acción que marque tu vida, necesitas permanecer en ella. Necesitas estar ahí cuando venga la bendición. Necesitas estar ahí cuando venga la conquista. Necesitas estar ahí cuando venga el rescate de tu vida. Era importante no solamente hacer la acción, sino permanecer en la acción. Es importante permanecer en la acción. Y Rahab había permanecido en lo que había creído. Ella había creído en Jehová de los ejércitos, en el Dios de los hebreos. De tal manera, hermanos, que cuando fueron a rescatarla, yo me imagino la cara de Rahab cuando abren las puertas de su casa y voltea a su alrededor y ve toda la ciudad sitiada, los muros en tierra y su casa seguía de pie. Por una acción. Una acción, una pequeña acción que podía marcar su vida. Porque en la vida, hermanos, podemos decidir y podemos llevar acciones que marquen nuestra propia vida y la vida de nuestra familia. Tú puedes decidir y puedes llevar acciones que marquen tu propia vida, que puedan trascender para ti. Porque esto es lo que Dios nos enseña. Lo que tú hagas para Dios, sea pequeño, sea grande, si lo haces con sabiduría y creyendo en Él, será recompensado y será escuchado delante de Él. Esa es la realidad de la Biblia. Pero ¿sabes qué es lo sorprendente? Que dice la historia que Rahab, después de haber salido de ahí, dice la historia que ella llegó y fue adoptada entre los hijos de Israel. Había vivido una vida de pecado, había vivido una vida difícil. Era extranjera, había pecado enormemente, pero Dios había traído misericordia, había hecho misericordia con ella. Y dice que la adoptó como parte del pueblo de Dios. Y le dio un esposo. Le dio un esposo llamado Salmón. Y quiero que vayas a la Biblia, Mateo capítulo 1, versículo 4 en adelante. Mateo capítulo 1 en adelante. Quiero que veas esto conmigo. 1 del 4 en adelante. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Hablando de la genealogía de Jesucristo. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Y Salmón engendró ¿de quién? De Rahab. A Boz. Y Boz engendró a Ruth. De Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. E Isaí al rey David.
Dice la palabra, habla de algo trascendente. Cuando tú haces acciones en fe, permaneces en ellas, hay bendición para tu vida, hay bendición para tu casa, hay bendición para las naciones, porque la palabra dice que Rahab fue perdonada, su vida, su alma, a tal grado que su familia también tuvo esperanza. Y no solamente eso, ayudó a que el pueblo de Israel conquistara Canaán. Y fue escrito su nombre en la genealogía de Jesucristo. Oh, qué cosa tan hermosa. Porque lo que tú hagas va a trascender si lo haces en fe y lo haces en Cristo Jesús. Hace como 28 años aproximadamente, 27, 28 años, un hombre decidió recibir a Cristo en su corazón, decidió abrazar al Señor en el año 91, aproximadamente por febrero del 91. Él y su esposa deciden aceptar a Cristo en su corazón y por consiguiente empiezan a caminar dentro de la palabra, y después de 14 años, de 15 años, por primera vez ven un fruto en su familia. Solamente ellos habían recibido a Cristo en su corazón. Eran los únicos que estaban ahí presentes. Dice que a los 15 años después de que ellos hacen esta acción, miran el primer fruto. Uno de sus hijos decide recibir a Cristo en su corazón. Y después de esto, por consiguiente, la hermana de este hombre acepta a Cristo en su corazón. Pasan años más adelante, un poco más de años, y empieza a haber una bendición más trascendental, y empieza a aceptar a Cristo en el corazón la familia, de parte de la esposa, de parte del esposo, y empieza a hacer de tal grado que casi toda la familia era cristiana. ¿Y sabes qué? Después de esto, te das cuenta cómo la bendición de Dios trasciende y no se queda solamente en una familia de más de 50 personas salvos, sino que esta acción trasciende a tal grado que empieza a ser predicada la palabra en diferentes partes de la república, y hoy está siendo predicada hoy delante de ti, porque fue la acción de mi padre hace 27 años que decidió aceptar a Cristo en el corazón para que la palabra de Dios llegara a su familia. Yo puedo testificarte que más de 50 personas en mi casa son cristianos, y que creo fielmente que esa bendición no se quedó ahí, sino que va a seguir trascendiendo, no solamente en nuestro México, sino en otras partes del mundo, en otras naciones, porque la palabra de Dios dice que las acciones que tú hagas en fe van a trascender poderosamente en Cristo Jesús. Lo que tú hagas hoy, lo que tú decidas hacer hoy para Cristo en fe y en sabiduría, si permaneces en Él, habrá bendición en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu nación y en todo el mundo. Tú no sabes si tu hijo algún día es un gran hombre de Dios. Nadie lo sabe, pero créeme que si tú haces esto lo vas a ver, y si no lo ves, créeme que así será, porque Dios es un Dios de palabra. Ponte de pie. Ponte de pie ese día. Yo te quiero hacer una invitación este día. Te quiero invitar a que le digas a Dios delante de este altar, y le digas al Señor: yo quiero hacer acciones que marquen la historia. Yo quiero llevar mi vida a una acción que pueda trascender. Porque no importa qué tan grandes sean las acciones que tú hagas, lo importante es que las hagas con fe, que las hagas creyendo, que las hagas confiando en que Dios se glorificará en ellas. Yo te invito a que cierres tus ojos, y si tú deseas acercarte a este altar, yo te invito a que lo hagas. Abandona tu silla, abandónala un momento, abandónala. Yo he creído que las oraciones más trascendentales son las oraciones donde hacemos pactos con Dios, donde nos comprometemos con Dios a ser diferentes, donde hacemos compromisos reales delante de ese Dios y le decimos: Padre, queremos seguir adelante. No importa en qué circunstancias hayas llegado,
No importa cuál haya sido tu vida o qué momentos estés pasando, eso no es importante. Lo importante es que hayas creído en ese Dios poderoso que ha hecho misericordia con todos nosotros. Lo importante es que creas en Él, que puedas creer que Él puede hacerlo en tu vida, que Él puede glorificar su nombre a través de tus acciones. No importa qué grandes o extravagantes sea lo que tú hagas, lo importante es que lo hagas con fe y lo hagas creyendo que el nombre de Dios será glorificado. Es tu momento, hermano. Es el momento de creer en Dios. Es el momento de llevar nuestra vida a una acción que trascienda, una acción que lleve esperanza a tu casa, una acción que lleve bendición a tu familia. Es momento de que tú creas en Dios y que tomes decisiones y acciones que puedan ser trascendentales en tu vida. Crea en Dios. Alabado sea tu nombre, Jesús. Oh Santo Dios, glorifícate, Espíritu Santo. Oh, sé tú, Señor, en medio de los corazones. Sé tu Dios en medio de ellos, Padre. Glorifícate, Espíritu Santo. Deja que Dios te ministre de donde estás. Deja que Dios te ministre. Empieza a platicar con Dios un momento. Empieza a platicar con Dios un momento ahí. Empieza a platicar. Y dile al Señor todas esas cosas que tengas que decir. Tienes que hacer un compromiso, hazlo. Oh, gloria, gloria. Gracias. Solamente tú, Señor. Y amasí, que amai canta, amasí. And this is the mountain, my hand, the